Buenos días, bueno, vamos a dar inicio al primer tema, que es valoración del dolor. Como ustedes ya se imaginan, el dolor es un motivo frecuente de consultas en las emergencias y siempre tendríamos que tener primero una definición para poder hablar de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Que sabemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional que es desagradable. Esta puede estar asociada a un daño tisular, este puede ser real o potencial, o que es vivido como un dolor. Muchas veces los niños vienen nada más para hacerse un procedimiento y ya el procedimiento les provoca mucha ansiedad y provocarle aún más dolor nosotros, eso no está bien. Entonces por eso tenemos que aprender a cuantificar el dolor desde la etapa en la que se encuentra el niño. Es una percepción, es un síntoma que es subjetivo y este es difícilmente de cuantificar. Como dijimos, motivo frecuente de consulta en las emergencias. ¿Qué pasa con el manejo del dolor? Normalmente uno de los aspectos más descuidados en las emergencias, y como es infravalorado, es infratratado normalmente. Para valorar el dolor tenemos que tener absoluta prioridad y debe ser manejada ya desde el triage. Para algunos hospitales donde el triage ya es parte de la emergencia, se debe ya considerar que en el triage tenemos que cuantificar el dolor. Como dice acá, hay varias tablas para poder cuantificar la intensidad del dolor. Nosotros trajimos algunas que yo les voy a ir mostrando enseguida, nada más es familiarizarse con una de ellas y poder utilizarla. Lo consideran el quinto signo vital. Cuando las licenciadas, que son las que en nuestro hospital hacen el triage y para nosotros son los que nos categorizan todo y nosotros creemos 100% en ellas porque sabemos que lo manejan perfectamente, decimos que el quinto signo vital debe ser la cuantificación del dolor. ¿Qué es lo que tenemos? Temperatura cardíaca, respiratoria, tensión arterial y la valoración del dolor. ¿Qué significa? ¿Tiene dolor? ¿Cómo es este dolor? ¿Cuánto tiempo lleva con el dolor? ¿Y qué tan intenso es el dolor? Hay factores que influyen para la valoración del dolor. Tenemos chicos, nosotros lactantes, que decimos, ¿cómo vamos a ver qué tanto le duele? Bueno, vamos a ver hoy eso. El sexo, sabemos que a los varones les duele mucho más que a las mujeres. El nivel cognitivo, las experiencias dolorosas anteriores. Después tenemos que factores familiares y culturales y el entorno. Evaluar el dolor de un niño es como intentar hablar una lengua extranjera que uno no entiende, dice. Y claro, el lactante llora y no sabemos si le duele algo, si no le gusta, si tiene hambre o qué es lo que le pasa realmente. Es difícil entender su lenguaje. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Dijimos, tiempo de evolución, si es un dolor agudo, es un dolor crónico, cuál es el mecanismo etiopatogénico de este dolor, dónde está localizado, qué tan intenso es y cuáles son los factores que lo están exacerbando o están aliviando el dolor. Bueno, para valorar el dolor tenemos intensidades, están gradificados. Yo tengo que decir, el dolor es leve, es moderado o es intenso, porque en base a esto yo voy a iniciar un tratamiento. Entonces por eso tenemos que saber que hay métodos para poder valorar esa cuantidad o la cantidad del dolor, que son métodos fisiológicos o biológicos, métodos conductuales o comportamentales y los métodos de autoevaluación. Ahora vamos a ir mirando uno a uno. Tenemos los métodos fisiológicos de valoración. Sabemos que cuando hay dolor, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el tono simpático, entonces tengo una taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel del sistema urinario que tenemos, retención de orina, tenemos de que hay baja motilidad intestinal, entonces por eso puedo tener vómitos, puedo tener íleo, puedo tener aumento de las catecolaminas a nivel del sistema metabólico endocrino. Tengo una disminución de la ventilación con hipercapnia y tengo aumento de la presión intracraneal. Esto solo es difícil de valorar, entonces tendríamos que asociar con otros métodos, pero ya me está ayudando. Después tenemos lo de comportamentales. ¿Qué pasa? Esto depende de una tercera persona, de un observador o de un evaluador. Entonces, a veces me puede servir y otras veces puede ser subjetiva.
Porque ¿qué es lo que pasa? Esto busca una respuesta a cambios de la conducta del niño a través de la observación de algunos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Cuando yo evalúo a un niño, evalúo al niño en sí. ¿Qué miro? ¿Cuál es la expresión facial que tiene? Primero. Segundo, calidad e intensidad de ese llanto. ¿Se consuela o no se consuela? ¿Y cuál es la postura que está adoptando en ese momento? Entonces, ¿para quién me va a servir esto? Me sirve para los lactantes, los niños muy pequeñitos que están en la etapa preverbal, los niños en etapa verbal que no colaboran y los niños con capacidad mental disminuida. Entonces, este método es eficaz para ese tipo de paciente. No método óptimo, dice, porque valora según la interpretación del observador. El observador dijimos que puede ser la primera persona del choque, que puede ser la licenciada o puede ser el mismo familiar. Después tenemos, dentro de estas tenemos unas escalas, que como pueden ver acá hay 8 escalas. No es que las 8 escalas tenemos que saberlas de memoria. Las escalas siempre nos van a ayudar, lo importante es tener cerca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Optar por una de las escalas que nos están ofreciendo según las edades y tenerlo en un lugar donde yo pueda visualizar. Entonces, con eso que yo voy a hacer, voy a cuantificar el dolor para poder ver qué grado de dolor tiene el niño. Acá nos recomiendan varias escalas que vamos a ir viendo que cada uno está adaptada según la edad del paciente. Por ejemplo, la escala FLAC, que es una conductual, yo le voy a mirar al paciente y voy a poder darle un puntaje. Voy a utilizar en niños menores de 4 años, dijimos que eran niños en etapas preverbales. Puedo utilizar también lo que tiene alteraciones cognitivas o en aquellos pacientes en los que no podemos usar otras escalas. Es una de las recomendaciones. Tenemos otra escala que se llama POPS, nosotros no la utilizamos, pero hay que saber que existe. Hay otra que se llama JOG. Y la escala del llanto. Nosotros podemos optar por una de estas para los niños menores a 4 años, la escala conductual. En el neonato me pueden preguntar, ¿qué pasa en el neonato? El neonato es una situación particular y peculiar en la que vamos a utilizar otro tipo de escala, pero también es conductual. Vamos a observarle también qué pasa en ellos. Y usan 5 ítems como pueden ver, pero esta tiene una combinación de lo que sería el método fisiológico más lo que yo observo en él. Porque pueden ver que acá vemos el llanto, vemos si el niño requiere o no requiere de oxígeno, los signos vitales, la expresión facial y el sueño. Es una combinación de ambas cosas. Tenemos otra escala que es la de NIPS, que también se utiliza en el neonato, y la otra que es la de Comfort. Entonces, para ir viendo conductual, tenemos varias escalas. Vamos a utilizar menores a 4 años. En aquellos que no nos pueden expresar qué tanto dolor tienen, yo voy a observar, ¿sí? ¿Qué pasa con los niñitos con necesidades especiales? Bueno, con ellos o los que tienen retraso psicomotor también vamos a utilizar este tipo de escala o este tipo de medición del dolor, porque en ellos va a ser más la observación. Ellos no nos van a poder decir qué tanto le duele, pero sí la expresión. También, como les dije hace rato, que el observador puede ser los cuidadores o alguien de la familia que conozca al chico. Entonces no va a poder expresar qué tan afectado está la conducta de ese niño. En los niños que tienen disminución del nivel de conciencia, que están sedados, por ejemplo, realizamos un procedimiento de pseudoanalgesia, ese no me va a poder decir si le duele o no le duele. Entonces en ese también voy a utilizar la escala FLAC. Antes de pasar a esto, vamos a mirar nosotros que lo que tiene la escala FLAC es el llanto, expresión facial, postura, movimiento y color, ¿sí? Entonces, esta es la escala FLAC, está recomendada menos de 4 años, como dijimos, y podemos tenerla cerca, ¿sí? Después tenemos las escalas que son subjetivas, que son las autoevaluativas. Esta, ¿quién la hace? El mismo niño. Entonces acá ya cambia. Tenemos escalas que valora el niño cuando va a acudir a la emergencia, él nos dice qué tanto le duele. Acá requiere un mínimo desarrollo psicomotor
y vamos a utilizar ya en la etapa verbal. Son los niños ya colaboradores. Hay muchos métodos de nuevo que podemos utilizar. Les voy a ir mostrando. Tenemos las analógicas, que son unos dibujos donde vamos a ver las expresiones. Entonces el chico nos dice con cuál de estas caritas él se está identificando en ese momento, ¿sí? Podemos utilizar también, están las que son colorimétricas, hay en formas de fruta, hay en formas de vaso, y nosotros le mostramos, eso tiene una puntuación del 1 al 5 normalmente, y después vamos a ir sumando a ver cuánto nos da. Siempre cuando hablamos del dolor, el 0 es sin dolor, y el 10 que duele tanto que no aguanta de dolor, ¿sí? Para tener una idea. Después están las numéricas o verbales, que son estas, donde ya vamos a usar los chicos más grandes que nos van a decir, vos le preguntás, del 0 al 10, ¿cuándo te duele? Siempre, tienen que explicarle siempre, ¿verdad? Tenemos que explicarle. El 0 no te duele nada, el 10 te duele mucho, y ellos te dicen, me duele 5, me duele 4, ellos pueden identificar qué tanto le duele. Acá podemos ver lo que ya les estaba mostrando, ¿verdad? Que tenemos las subjetivas visuales, que son las de Von Baker, que vamos a utilizar en 4 a 6 años, y mayor a 6 años, y otros dicen mayor a 7 años, vamos a usar las escalas numéricas, ¿sí? Hay otras escalas, hay varias escalas, sobre todo la de las caritas, podemos optar por la que más fácil voy a poder utilizar en el servicio donde estoy. Está la de los colores también, donde él me señala, siempre es del 0 al 10, me señala qué tanto le duele según el color. Bueno, esto es para ir viendo que dijimos recién. Neonatos tenemos 3 escalas, es diferente. Después tenemos los niños de 1 mes a 3 años. Nosotros recomendamos el uso de la escala FLAC, que es fácil de utilizar.